Bienvenidos, ¿cómo están? Así comenzamos con Mamitas de hoy, este programa para ustedes, para los padres, para los futuros padres y para toda la familia que se emite por Somos el Valle para todo Neuquén y Río Negro. Mi nombre es Laura Rodríguez Ortiz, comenzamos con los títulos de hoy. El doctor Luis Guillermo Zorrilla, tocoginecólogo de la clínica CEMIC, explica cómo es el puerperio, posibilidad de hemorragias y otro tipo de complicaciones que pueden requerir de una cirugía. El doctor Héctor Regondi se refiere a la fecha estimada de parto. ¿Qué sucede cuando el nacimiento se atrasa? El doctor Eduardo Farías, integrante del CIDEM Neuquén, sigue explicándonos las ventajas y alcances del nuevo test de BPH que se realiza por primera vez en la región. La doctora Alejandra Mercado explica la necesidad vital de que haya una sala de lactancia en todos los lugares de trabajo. Desde el Hospital Castro Rendón, la licenciada Elizabeth Puentes habla sobre las pérdidas de líquido amniótico y el peligro que ello representa para el embarazo. El doctor Andrés Gallardo Martínez se refiere al calendario de vacunación desde el nacimiento, vacunas obligatorias y opcionales. Información médica sobre obstetricia. Comenzamos Mamitas de hoy con el segmento obstetricia. El doctor Luis Guillermo Zorrilla, tocoginecólogo de la clínica CEMIC, nos explica cómo es el puerperio, posibilidad de hemorragias y otro tipo de complicaciones que pueden requerir una cirugía. Se hace una serie de tratamientos médicos, prostaglandinas, oxitóxicos. Muchas veces es necesario hasta llegar a la cirugía y de pronto hasta una histerectomía, sacarlo al útero, porque corre el riesgo y para el médico, para el obstetra, siempre va a estar primero salvarle la vida a la paciente y después pensar en la función de ese órgano, ¿no? Pero bueno, siempre hay un montón de pasos a seguir para poder lograr que ese útero sobreviva, digamos, la situación, como por ejemplo son los taponajes, como por ejemplo son las medicaciones, inclusive algunas cirugías de rescate que son puntos de sutura que sirven para colapsar o ayudar a colapsar ciertos vasos importantes del útero para poder salvarlos. Pero van a escuchar seguramente a alguna persona que ha perdido el útero después de los nacimientos. ¿Por qué? Porque es una complicación dentro del puerperio, dentro de los sangrados. También tenemos que las mujeres pueden proseguir con sangrados posteriores y por supuesto si tuvimos un embarazo donde se comprometió porque hay una anemia importante, porque la mujer ha tenido también algún proceso como una coagulopatía donde se sabe ella con una enfermedad con faltas de factores de coagulación, con alguna patología que el hematólogo o el clínico le mencionó anteriormente, también puede favorecer a que los sangrados sean importantes. Y también hay un cuadro de hemorragia generalizada causado por una embolia de líquido amniótico que se ve poco y que generalmente se ve sobre todo en los procesos quirúrgicos, donde es un cuadro que generalmente es bastante mortal porque cuesta mucho sacarla adelante a la mujer porque genera una hemorragia masiva. Después tenemos los cuadros de sangrado que en el tiempo puede estar relacionado con ese endometrio que se tiene que repitelizar, que se tiene que reparar, porque los cambios involutivos y reparativos durante esa semana después que nació el bebé también siguen y se perpetúan prácticamente hasta el mes y medio. Puede favorecer que muchas veces por procesos infecciosos o por una mala reparación puedan permanecer más tiempo con sangrado. Por supuesto que siempre es importante el control obstétrico después de los nacimientos y el médico se lo va a poder manejar al cuadro y poder salir adelante airosa de esta situación que generalmente más que nos provoca es una anemia más severa y hay que compensar. Por eso es importante entonces tener en cuenta que la llegada, como decimos, a la consulta del embarazo sea siempre pensando en cómo me va a ir en el parto. Y con el obstetra lograr cumplir todas las indicaciones, porque vemos que por ahí
no se toma en cuenta a veces todas las indicaciones y se cree que tomar el hierro es una cosa muy simple, que se puede obviar dentro de las indicaciones, pero tienen como sentido llegar con la cantidad de glóbulos rojos necesarios para poder estar compensada a pesar de tener quizás una complicación en el parto o tener un sangrado mayor de lo habitual, digamos, o algo inesperado que nos permita mantenernos compensados al nacimiento. La sangre no se fabrica y el único medio para conseguirla es a través de la solidaridad de otro ser humano. Si nunca donaste, acércate. Si ya donaste, no te olvides que podés hacerlo en forma regular hasta 4 veces al año. Doná un mundo mejor. Donemos un mundo mejor. Sumate a ser donante voluntario de sangre. Auspicia este segmento en Mamitas de Hoy. Clínica Dr. Roberto Raña, con sus servicios de análisis clínicos, hematología y medicina transfusional. Clínica Raña, 40 años cuidando su salud. Informamos que nuestro laboratorio central de análisis clínicos atiende en Tucumán 71 de Neuquén Capital. En el segmento Hematología y Embarazo, el doctor Héctor Regondi se refiere a la fecha estimada de parto y qué sucede cuando el nacimiento se atrasa. Después de las 41 semanas, nosotros las controlamos por medio de una ecografía para ver si el líquido amniótico tiene cantidad suficiente de lo esperado. Se le hace un estudio por otros medios que se llama monitoreo fetal para ver cómo están los latidos, cómo funciona. Se estudia el feto, pero se lo va aguantando porque siempre le damos prioridad a que el parto, ¿sí?, desencadene por su forma natural, y si no lo hace lo ayudaremos nosotros. Pero le vamos a dar la oportunidad, porque a medida que el hombre va interviniendo, el médico va interviniendo, se van alterando cosas. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la fecha límite por protocolo que ustedes tienen para decir acá el parto hay que desencadenarlo sí o sí? ¿La semana 42? Nosotros a las pacientes las empezamos a controlar de otra manera a partir de las 41 semanas. Y a partir de las 41 semanas, si hay alguna alteración que me modifique el bienestar del feto en el útero, finalizamos el embarazo. Finalizar el embarazo no quiere decir le hacemos cesárea. Finalizar el embarazo es terminar el embarazo. Primero, ver si lo podemos terminar de forma natural. ¿Cómo se hace esto? Por genitales externos. Si no es en forma natural, porque hay alguna complicación, se terminará por cesárea. La pregunta es, ¿qué es la inducción entonces? La inducción ¿se utiliza en este caso? Forzar, ¿sí?, a que la paciente tenga un trabajo de parto. La inducción puede ser en un pretérmino, en un término o en el posttérmino. Hoy en día no se llega al posttérmino, o sea, que pase del término, ¿sí? ¿Por qué? Porque son mayores las complicaciones en los posttérminos, ¿sí? Se tratan a partir de las 41 semanas, finalizar el embarazo con las 41 semanas, no llegar a las 42 cumplidas, ¿sí? Y que se hace la inducción del parto por medio de sustancias a esa mujer que no desencadena su trabajo de parto. Esa sustancia hace que madure en el cuello del útero. Madurarlo es cambiarle las características que tiene, que se ablande, que se vaya dilatando, que se ponga favorable para que tenga contracciones y se pueda dilatar. Eso es inducir el parto. Información médica sobre ginecología. Y ahora, en Mamitas de Hoy, el doctor Eduardo Farías, integrante del CIDEM Neuquén, nos sigue explicando aquellas ventajas y alcances del nuevo test de BPH que se realiza por primera vez en la región. En el mundo, la tendencia es a tratar de postergar el inicio de los test, ¿no?,
y por otro lado prolongar el tiempo entre un test y el otro, ¿sí? Y eso tiene que ver con lo que se ha descubierto en los últimos años, que es lo que se llama la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad nos dice claramente de que las mujeres se infectan con el virus del HPV cuando inician las relaciones sexuales. Entonces, la mayoría de las mujeres hacen un pico de infección por HPV y luego ese pico desciende y se forma lo que llamamos una meseta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que esperar a que pase ese pico para recién estudiarlas, porque se ha visto que desde la infección por HPV hasta la producción de una lesión pasan años. Y la probabilidad de que ese virus, esa infección se transforme en un cáncer, van a pasar 10, 15, 20 años, ¿sí? O sea que ese tiempo, el tiempo nos ha ayudado siempre a, tener la posibilidad de hacer el diagnóstico precoz, el diagnóstico de estas lesiones preneoplásicas, que si nosotros las tratamos, vamos a evitar que se transformen en un cáncer. Ahora, un aspecto que no quiero dejar pasar es que el hecho de que el test dé positivo solamente significa que tiene una infección por este virus. Ahora, infección no es lo mismo que enfermedad, que lesión preneoplásica, que cáncer, ¿no? Entonces, son muchas las que se infectan, hablemos a nivel mundial, la infección por HPV es la infección más frecuente en el mundo. Se dice que casi todas las personas, varones y mujeres, van a estar en contacto con el virus en algún momento de su vida. Ahora, de todas esas que se infectan, pocas van a hacer una lesión y mucho menos son las que van a hacer un cáncer. Entonces, cuando el test da positivo, no significa que la paciente va a tener una lesión y un cáncer. Pero por eso es que es tan importante la relación médico-paciente, donde la mujer debe conocer esto, porque si nosotros la estimulamos a que concurra a la consulta médica, a hacerse un test para diagnóstico precoz del cáncer del cuello del útero, cáncer inmediatamente produce un impacto tremendo a nivel personal, que significa muerte con sufrimiento, ¿no? Pero bueno, por eso es que hay que ser bien claro, un test positivo no significa que vaya a haber una lesión. Si da positivo, tenemos un camino que recorrer, tenemos que hacer estudios más específicos que nos van a permitir diagnosticar cuáles de todas esas mujeres que dieron positivo van a tener una lesión y poder tratarlas. Presentó el segmento de ginecología en Mamitas de Hoy. CIDEM, Centro Integral de la Mujer, el Centro Médico de Neuquén, con toda la infraestructura, la complejidad y el elemento humano y profesional para atender la salud de la mujer al nivel de la excelencia. Centro Integral de la Mujer, Ministro González 232. Clínica Dr. Roberto Raña, con sus servicios de análisis clínicos, hematología y medicina transfusional. Clínica Raña, 40 años cuidando su salud. Informamos que nuestro laboratorio central de análisis clínicos atiende en Tucumán 71 de Neuquén Capital.
Súmese a una propuesta directa. Llegue a mamás, futuras mamás y a toda la familia. Publicite en Mamitas de Hoy. La mejor ecuación costo-beneficio. Mándenos un mail a comercial@mamitasdehoy.com. Mamitas de Hoy. Una forma efectiva, real, para llegar a todos los hogares. Información sobre lactancia materna. En el segmento de lactancia materna, como siempre, la doctora Alejandra Mercado nos explica la necesidad vital de que haya una sala de lactancia en todos los lugares de trabajo y cómo debe ser ese lugar. Lo más habitual para las trabajadoras en un lugar así que está medio alejado es que se extraigan leche y la guarden en la heladera para poder llevársela a sus bebés después. ¿Por qué un lugar independiente privado y no otro lugar, digamos, que puede ser de utilidad pública para dentro del local? ¿Cuáles son las ventajas? Y las ventajas, bueno, por lo general es que no es que van a amamantar acá. Acá se extraen leche con un sacaleche y hacerlo en un lugar público no queda bien. Da vergüenza, hay que usar un sacaleche, sacar el pecho afuera, digamos, las mujeres terminaban haciendo esto por lo general en el lugar más sucio de la institución, que era el baño. Entonces, bueno, esto parece un lugar limpio, higiénico, tranquilo, cómodo, donde ellas pueden hacer esta maniobra de extracción de leche sin miedo, sin vergüenza y sin miedo a los contagios de gérmenes. Información médica sobre preparación preparto. Y para hablar de preparación preparto, desde el Hospital Castro Rendón, la licenciada Elizabeth Puentes se refiere a aquellas pérdidas de líquido amniótico y el peligro que ello representa para el embarazo. Si yo no tosí, no estornudé, no me estoy riendo, no hice nada y me mojé la ropa interior, poquito, pero se mojó. Al ratito me mojé de vuelta, 2 veces, 3 veces como mucho esperamos. Me cambié la ropa interior, se volvió a mojar, trato de sentir el olor, no le siento olor a nada. Bueno, ante la duda, yo tengo que consultar, porque si es líquido, poquita cantidad o mucha cantidad, la mamá se tiene que internar, es motivo de internación, ¿sí? Porque la bolsa es lo que protege al bebé de infecciones. Entonces, si está la bolsa fisurada o rota, corremos el riesgo de que se infecte el bebé. Eso por un lado, que no importa de cuánto estamos embarazadas, pero perdemos líquidos, tenemos que consultar. Perder sangre. Con el embarazo no tenemos menstruaciones, no tenemos pérdida de sangre. Entonces, si en algún momento, no importa de cuánto estamos embarazadas, hay una pérdida como una menstruación, sangre roja o coágulos, también nos tiene que llamar la atención y consultar, ¿sí? Ahora, si ya entramos en fecha 37 semanas en adelante y mi panza se pone dura, son las contracciones, ahí vamos a poder prestar atención y esperar un poco en casa, que es lo ideal, que las contracciones tomen ritmo cada 5 minutos, por lo menos 1 hora, 1 hora y media, y ese ritmo se mantiene. Eso también es bueno ya como para ir a la guardia y consultar, ¿no? Eso sí estoy en fecha, pero si no estamos en fecha y mi panza se pone dura a cada ratito rítmico, se pone dura y se afloja, se pone dura y se afloja, en media hora me quedé tranquilita controlando y no se pasa, también es motivo de consulta, porque si no estoy en fecha, ese ritmo no es bueno. ¿Sí? ¿Se puede en ese caso detener el ritmo de las contracciones? Si consultamos a tiempo, sí, por eso siempre les decimos, si no estamos en fecha, chicas, media hora que me controlé en casa y ese ritmo no pasa, es motivo de ir a la guardia, porque a veces puede ser que es una amenaza de parto prematuro o pretérmino y hay que frenarlo. ¿Y en ese caso qué es lo que origina antes de término esa seguidilla de contracciones para el nacimiento? Puede hacer que el bebito nazca antes de lo previsto, con todo lo que implica un bebé que nazca antes de tiempo, claro. Que va a neonatología, que sus pulmones no están preparados para nacer, no tiene maduro el reflejo de succión, entonces un montón de cosas que no es bueno para el bebé y tampoco para la familia, porque ¿quién quiere tener un bebé que nazca y tenerlo en una neonatología? No, todos queremos que nuestro bebé nazca y llevárnoslo a casa, ¿no? Entonces, prestar atención a eso. Las contracciones, durezas de la panza, si son rítmicas, irregulares y no estoy en fecha, espero media hora y no espero más y consulto. Pero si estoy en fecha, ya entré en las 37 semanas para arriba, me quedo tranquila en casa, 1 hora, 1 hora y media, tratamos de darle margen, que se mantenga y ahí nos vamos a la guardia.
Esos son síntomas que no podemos dejarlos pasar, ¿no? Otra cosa que nos puede pasar también ahora llegando al final es, en el último mes sobre todo, es perder el famoso tapón mucoso. Eso no nos tiene que asustar. Vamos a ver que es como un moco gomoso que se estira, puede ser como una gelatina opaca con hilitos de sangre roja o como sangre amarronada. Puede ser mucha cantidad, puede ser poca, a veces cae hasta 15 o 20 días antes del parto, otras veces cae durante el mismo trabajo de parto. Si yo estoy en casa y veo ese moco y no tengo ninguna otra cosa más, me puedo quedar tranquila en casa porque sé que eso es tapón mucoso y no es nada grave, ¿sí? El moco lo único que nos avisa es que el cuello del útero está maduro y está listo para recibir contracciones. El desprendimiento del tapón mucoso no es la rotura de bolsa. No. La rotura de bolsa es líquido, la mamá se empapa, a veces hace un charco si está parada o si está acostada, la cama se mojó, o siente que se moja y al rato se moja de vuelta y al rato se moja de vuelta, sin coincidir con esto que hablábamos antes de la vejiga que está apretadita. Habitualmente el tapón mucoso, ¿cuándo debería desprenderse? Y siempre se desprende después de las 35-36 semanas en adelante, en el último tiempo, que es cuando ya el bebé se está acercando al final. O sea que pueden pasar 2 o 3 semanas tranquilamente, todavía. por eso no es que cayó el tapón y vamos corriendo que ya nace, no. Cae el tapón y me avisa esto nada más, ¿no? Lo siguiente que yo tengo que prestar atención es ritmo de contracciones. 1 hora y media, que se mantiene, 2 horas. Cuanto más dejamos que ese ritmo se mantenga y nos vamos recién ahí a consultar, eso es casi seguro que con un ritmo de 2 horas cada 5 minutos es prácticamente seguro que el trabajo de parto está empezando. En el último bloque de Mamitas de hoy hablamos de infectología. El doctor Andrés Gallardo Martínez se refiere al calendario de vacunación desde el nacimiento, vacunas obligatorias y opcionales. Vamos a hablar sobre el calendario de vacunación de los chicos. Los chicos a lo largo de su crecimiento deben recibir varias vacunas. La primera vacuna que deben recibir es en el recién nacido, que es la primera es la vacuna de la hepatitis B, que hay que aplicarla dentro de las 12 horas de nacido. Vamos a ir así subiendo por edades, ¿no? Y el recién nacido también recibe la BCG, que hay que recibirla antes de que el bebé salga de la institución. Entonces, en el momento del nacer, prácticamente cuando el pediatra o el neonatólogo recibe al bebé en el momento del parto, se le aplica inmediatamente la hepatitis B y la BCG puede ser ese día o el día siguiente, antes de que lo den de alta con la mamá. Siguiendo con los esquemas del plan, el segundo grupo de vacunas es a los 2 meses de edad, que ahí recibe la quíntuple, que es la cuádruple bacteriana más la de la hepatitis B. La cuádruple bacteriana está formada por la vacuna antidiftérica, la antitetánica, la anti-hemófilus B o hemófilus influenza B, la anticoqueluche y junto con la viral, que es la segunda dosis de la hepatitis B. A los 2 meses de edad recibe además la vacuna Sabin-oral y también la vacuna Prevenar, que es la vacuna conjugada contra el neumococo, que se llama Prevenar 13, es el nombre comercial en realidad, que es una vacuna contra 13 serotipos distintos de neumococo. Y creo que nombré la Sabin-oral, que es contra la poliomielitis. Este mismo grupo de vacunas se repite a los 4 meses y después a los 6 meses, que la que no va ahí sería la Prevenar 13, que esas son 2 vacunas a los 2 o 4 meses y después al año. Después de los 6 meses sigue un espacio hasta los 12 meses de edad, donde se hace la vacuna, la triple viral, que es contra el sarampión, la papera y la rubiola, y la vacuna de la hepatitis A. Y después pasa a los 18 meses de edad, donde reciben la cuádruple bacteriana, ya no va a la dosis de la hepatitis B, entonces ahí están la antidiftérica, la antitetánica, la anticoqueluche y la anti-hemófilus influenza, y la tercera dosis de la Prevenar 13 y una cuarta dosis de la Sabin-oral. Y después ya pasa a
al jardín de infantes a los 5 o 6 años, donde se recibe la triple bacteriana, ya no va a la Antihemophilus, entonces se hace contra difteria, tétanos y coqueluche, y la sabina oral. A los 11 años todavía se recibe a todo niño que no recibió el esquema de vacunación de la hepatitis B de recién nacido, se le hace las 3 dosis de hepatitis B, y ahora se incluyó también la vacuna, la triple bacteriana acelular, ¿no? Para protegerlo al chico mayor de 11 años y durante la adolescencia contra la coqueluche. La triple bacteriana acelular es contra la difteria, el tétanos y la coqueluche. Se aplica eso, y después a los 16 años ya se debe incluir en lo que es la vacunación del adulto, que es la doble adulto, que es antidistérica y antitetánica, que a partir de ahí es cada 10 años. Y finalmente, a los 11 años a las nenas se le hace la vacuna del HPV, que son 3 dosis, la primera al día 0, la segunda a los 30 días y la tercera a los 6 meses, para prevenir el cáncer de cuello de útero muchos años más tarde. Ese sería, digamos, el esquema de vacunación, calendario de vacunación oficial de la Argentina. Existen otras vacunas que se pueden acceder de acuerdo, que son, digamos, no están dentro del calendario, por lo tanto tienen un costo si uno se la quiere aplicar a su hijo, que están la vacuna del rotavirus, que es para evitar la diarrea severa causada por el rotavirus, que es severa durante los primeros 2 años de vida, que es una vacuna que hay que hacer 2 dosis antes de los 6 meses de vida. Y así llegamos al final de Mamitas de hoy. Recuerden, todos aquellos que quieran volver a ver los programas, lo pueden hacer ingresando en la página www.mamitasdehoy.com. Para contactarse con la producción, info@mamitasdehoy.com, y recuerden además que estamos en facebook.com/mamitasdehoy. Gracias especiales a Solana de Azteca, que hoy me vistió, y también a Matías de Max Estilistas, que hoy me peinó con esta trenza muy bonita. Nos vamos a encontrar como siempre la semana próxima, así que hasta entonces. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.